En este episodio, sumérgete en la belleza de Muang Goi, un pintoresco pueblo junto a río en Laos. Descubre la aldea cercana de Ba Na, donde encontraremos a un amigo que vive en lo más profundo de Laos. Él comparte historias fascinantes como el nacimiento de su hermana en una cueva durante la guerra. Únete a nosotros mientras exploramos la naturaleza salvaje y nos dejamos llevar por la aventura en este emocionante viaje lleno de sorpresas. Empecemos. Amaneciendo en Muang Goi, esta bellísima aldea en el medio de la selva. Son las 7:40 ahora mismo. Como siempre en esa época hay mucha niebla por la mañana, no se ve nada, y luego se levanta y se abre el cielo azul. Vine ayer desde Nong Khiao y dormí muy bien. Hay muchos gallos a las 5:30 de la mañana gritando, pero como me acuesto muy pronto no pasa nada. Hoy arrancamos viajando hacia una aldea que está a una horita de aquí que se llama Ba Na Ya, muy bella. Ya la gente se despierta muy pronto, sale a la calle, hay mucho movimiento. Mirad, ¿sabes? Y ya quiere invitarme a comer una sopa mi amigo Kai. Ah, míralo. I was talking about you. ¿Lo veis? Lo que estoy diciendo. Thank you, man. What is this? Why? Inside banana. Wow. This is banana. Or what? Flour Vegetable. and banana inside. So good. My mother Muy made, rico. Do you mind me? Thank you, man. and banana is from my farm. A lot now. Aquí comemos solo cosas de verdad, nada de químico, no químicos, ¿no? No. Natural, cosas naturales. Aquí te invitan a comer a las 6 de la mañana ya. ¿Sabes? No. Bueno, voy a tomar un tecito y hace frío. Quizá me espero un poco porque me va a dejar la moto para ir un poco lejos y hace un poco frío. Pero enseguida que se va la niebla, aparece un sol buenísimo. Aparte Kai pone muy buena música. Ahora son las 7:30 me parece. Un poco de jazz tranquilo para despertar. Pero le gusta mucho el blues, como a mí. Y por la noche tomamos alguna cerveza a veces. Y se está muy bien aquí. Muang Goi es un sitio, quizá porque está Kai, que tenemos una amistad y tal, pero podría quedarme un tiempo yo a trabajar con él, a hacer actividades físicas. Hay una montaña aquí al lado donde él sube cada día. No, así dependiente. Están fuertes. Luego tiene el huerto. Sabaydi. They're interested to the Falang. Come. Look. I'm like from another planet, you know. What's that? Estoy listo para ir a Ba Na, que es una pequeña aldea. Eso sí que realmente es muy pequeñito. No sé cuántos habitantes son. He comprado agua. Obviamente si venís a Muang Goi, os sugiero que vayáis a Ba Na, a ese pueblo donde vamos ahora, andando. Yo siempre, creo que he estado por lo menos 3 veces en Muang Goi o 4. Es la primera vez que voy con la moto, pero porque tengo esa opción y realmente hoy quiero hacerlo de esa manera, pero de hecho no puedo dejar de parar constantemente y mirar el paisaje,
que es lo más bonito, el camino para llegar. Asombroso. Estamos en un valle con montañas bastante altas y en el medio del valle es todo plantación de arroz. Por eso ese verde eléctrico, verde arroz, verde Asia, ese verde no lo tenemos en Europa, es distinto. Tiene un punto amarillo. Con el reflejo del sol se amarillea un poco el verde. Sabadi. Sabadi. ¿Lo veis? En la escuela, cada vez que me asomo a un patio de una escuela, a un jardín como este, los niños están en el patio jugando, siempre. O sea, el nivel de hora de estudio yo creo que es prácticamente nulo, nada. No hay nada, nothing. Pero juegan un montón y son felices. Eso sí, que tiene un valor importantísimo. Aquí está trabajando todo el mundo haciendo algo. He venido a saludar a un amigo y su pareja y se ve que está arriba haciendo algo con el bambú. Mirad qué vistas. Y ella me está llevando donde está él, que debe estar por aquí arriba. Se ve que está, no entendí bien, se ve que está haciendo una silla con el bambú, de bambú o algo así. Él habla un poco de inglés, así que nos podemos comunicar. Aquí es maravilloso, amigos. Qué vista espectacular. Chao, Sunyan. Nin. 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 Chào sư nha. Johnny. Johnny. Pusao Nin. Sao Nin. Pusao Lao. Sao Lào. I'm lonely Lao. No, no. Lao. Lào. There is a cave. Parece que hay una cueva aquí. Vamos a ver. Es una zona con muchas cuevas que la verdad ayudaban a la gente a refugiarse durante la guerra. La cueva ha salvado mucha gente. Hop chai dalai. Xa. Lo dijo ya. Aquí hay una cueva pequeñita. My friend. Sabadi. Sabadi bo. Do you remember? Yeah. I come to see you to say hello. Okay. Are you working? Yeah, I want to make the bed now. Here, Yeah. to sit. Yeah, for the sitting. Ah, está haciendo algo aquí para sentarse. To take break time for drink and I want to do. Okay. I work very slow because I have problem with my finger. Oh, why? Too broken. It's broken? I have worked before. Can I see? Maybe you need ice. What? Ice is good. Yeah. Se ha roto el dedo, dice. Can I see? Wait. Here. Maybe the bone. Oh, yes. Está hinchado. Yeah. It's, Hard worker. you have what? You don't go to doctor? No. Before, little bit, but when I working too much, and that I feel very bad. If it's broken, you need help. Yeah. Like, How many days? I mean, the 70 days ago. 70? Oh, no. 17. 2 weeks. Yeah, 2 weeks. Before and good, but I working hard and I have problem here. And before was big, more big or no? Before, no. Now it's bigger here. Now bigger. I cannot feel. Oh, But I don't work, but you don't Finish. have to work, I think. If I you don't relax the hand, it's worst. I want to take the break, but not possible. I need to make in here and go to the viewpoint also. I work slowly like that. Very I'm bad. sorry, man. Very bad. How you broke the hand?
I up to the viewpoint and then flippy, fall down. Just fall down. Yeah, like very bad. People my village, Yes. they stay inside this cave before and the wall. The war. Yeah. Many people come inside. Yeah, 30 family in my village they stay. 30 family. Wow, living here. Yeah, living here like 3 years they stay. Oof, every day. Every day. And in the night come out. In the night out to take the water to working the field. Hard time, eh? Very hard. Yeah, this you can go in one. Mi amigo se llama Tom Tongue. y se ha roto una mano. No hay mucha luz porque estamos casi en la cueva. Esta mano se la ha roto trabajando y sigue trabajando y no quiere ir al hospital porque dice que no tiene dinero. Vamos a ver qué podemos hacer. 30 familias durante 3 años estuvieron viviendo en esa cueva por miedo a las bombas para salvarse y salían solo por la noche para coger agua. Your family too? Yeah, my father too. You too? You was a kid? No, I'm young. Increíble historia, ¿no? Sus padres vivían My aquí. old sister she born this cave. She was born here. Yeah, have the small hole very deep in. My mother born my old sister inside. Cioè, su hermana nació dentro la cueva. Really? Yeah, sure. Amazing. Very. Pero imagina la fuerza que tiene esa gente. Ese tío está trabajando hace 2 semanas con esa mano rota, tiene la mano rota. Look, pum, pum. Está hinchado aquí. Hay que convencerle que hay que hacer algo. Con la mano rota está construyendo eso. Cosas de loco. Claro, ir a un hospital privado, tiene que ir a Luang Prabang y es muy caro. Pero si él no arregla ese hueso, no sé lo que va a pasar. No sé si el hueso se va a poner bien solo. Necesitaría una radiografía, lo primero. Y luego quizá una operación. Lo que pasa es que esa gente está acostumbrada y a lo mejor, yo qué sé, la mano se le pone bien sola, pero está muy hinchada y le duele muchísimo. Dice que llora por la noche y sigue trabajando. Una locura. Bueno, le estoy diciendo que deje totalmente de trabajar, lo he convencido, y que ponga hielo. This side, here. Que ponga hielo 3 veces al día dentro de un trapo, a ver si se le baja la inflamación. Eso es lo primero que yo haría. Y hablaré con Kai a ver si alguien le puede ayudar entre todos. A ver. De todas maneras, esa es una costumbre. Ellos probablemente todo el mundo hace así, no van al médico y se cuidan como puede. Y si no se cuidan mucho no pasa nada. Son así. Estamos aquí con su familia. Hemos puesto un buen hielo, le he dicho que lo ponga 20 minutos, 3 veces al día, a ver si baja la inflamación. Pero es muy tozudo y quiere trabajar. No work, no work. Okay. I try to do 2-3 days no working, but đừng vâng mưa này lắm. Sai. It's my niece. My nephew. You are happy grandfather. Yeah, I'm happy. Bueno, esa historia de Tom bastante fuerte para nosotros, quizás no estamos acostumbrados, pero a no tener aquí doctores ni hospitales, ellos llevan toda la vida curándose así y sin darle tanta importancia, así han sobrevivido mucho tiempo, con lo cual también lo entiendo, ¿no? Por cierto, me dijo que hay una cascada, que creo que era la que yo estaba buscando, no sabía que estaban por aquí, y me ha dicho dónde están, pero me estoy aventurando, alejándome del pueblo. Y aquí no hay absolutamente nada, no sé cómo ir con la intuición, supongo. Es que aquí no...
He preguntado a un par de personas, el inglés es algo completamente desconocido. Así que, mirad dónde estoy. Estos son los senderos que usan para cultivar el arroz. Mirad. Van caminando aquí, normalmente aquí está lleno de agua y arroz. En esa zona, justo en ese campo no hay ahora, lo han recogido. No sé si voy bien encaminado. Qué gente maravillosa, ¿no? Este hombre es un abuelo muy joven, como todo, porque los hijos, o sea, los jóvenes se casan a los 18 años y tienen hijos y enseguida la familia se multiplica, ¿no? Pero qué cabezón en trabajar de esa manera con un dedo roto. Tiene el metacarpiano roto, el meñique. Algo que me he dado cuenta de la cultura lao, que lleva muy bien el sufrimiento, en el sentido de dolor físico. Aquel niño que me contaban que se partió la mano en las 4000 islas, me contaban que enseguida tenía la mano cortada, dejó de llorar y aguantó mucho, como una semana. Se cortó la mano con una máquina que usan para cortar en el campo o algo así. Y este hombre también me hizo pensar, reflexionar sobre algo que llevo tiempo observando, la cultura lao, de que no hay ningún rencor con los norteamericanos por la guerra. Lo hablan con una serenidad. No son nada rencorosos. Esconderse en las cuevas, esta hermana que nació en la cueva, esas son situaciones absolutamente normales que la gente de aquí ha vivido y lo cuenta con eso, normalidad histórica, ¿no? La verdad que me sigue impresionando, impactando bastante, ¿no? Te despierta un sentimiento de admiración y de aprendizaje, porque la capacidad de adaptarse que han tenido esa gente es muy grande. Estoy viendo el río por ahí. Vamos. Bueno, me doy cuenta que con muy pocas palabras, que de vez en cuando voy aprendiendo, es muy poco, la verdad, pero ese poco es mucho. Transmite por lo menos un concepto claro a una persona y ya te indica un camino, una cosa. Sí, estoy escuchando agua, vamos bien, y si no volvemos y vamos por ahí. La verdad que en ese viaje, sobre todo, que está siendo largo, son 4 meses de viaje por todo el país, pues si no estuviera haciendo todo ese trabajo que me ocupa prácticamente todo el tiempo, creo que hubiera aprendido mucho lao, porque haciendo ese trabajo no puedes realmente dedicarte a estudiar palabras y apuntarlas. Estoy tan metido en ese proyecto apasionadamente, pero la verdad que pienso, ostras, me hubiera gustado, ¿no? Si cada día, no sé, aprendes 5 palabritas, la que puedas, te la vas apuntando y tienes todo el día para practicarla. Wow, ahora estaría hablando, pero me gustaría mucho, porque sufro esa distancia lingüística de una manera que no os podéis imaginar. Incluso en el contenido que estoy subiendo aquí, pues si yo podría comunicar más con la gente, entendería más específicamente la cultura local, que es lo que más me gusta. Hago lo que puedo, poco a poco. Noin se dice en lao, pequeño, poco a poco. Bueno, aquí hay una cascadita pequeñita, que no sé si ese es un residuo de río por aquí, o la cascada está más por allí, no lo tengo claro. Vamos a mirar, hay que mirar dónde estamos. Preguntamos a alguien, ¿no? Algún pájaro. Esta es la montaña donde trabajaba Tom, allí está la cueva.
¿Por qué la cultura lao me atrae tanto y es tan especial? Porque se basa en la esencialidad, cosa que en otras culturas se ha perdido totalmente. Y la gente ha perdido el eje, ¿no? En Occidente, el dinero, el poder, el correr, el estrés. Esos son los momentos que a mí me gustan. Cuando estás perdido, no sabes dónde ir y de repente encuentras algo o no. A mí me gusta eso, aventurarme. Ese, es un otro hombre, pensaba que era el chico de antes. Voy a probar a pasar ese río, a ver qué sucede. Mirad qué maravilla. Por cierto, lo que estaba haciendo ese hombre en el río antes, y creo que ese hombre que tengo delante ahora también, recogen piedra, lo ponen dentro de esa bolsa que serán pesadísimas y construyen sus casas. Pero me ha hecho entender de que lo recoge algo con un coche o algo. Y aquí se construyen casas en un mes. Entre todos en el pueblo se juntan y se ayudan. Cuando toca construir la casa de Johnny, todo el mundo ayuda a Johnny. Cuando toca la casa de Pedro, pues toda la casa de Pedro. Se van construyendo las casas. Aquí no es un asunto de permiso, de legalidad, de cosas. Es ponerte a trabajar y hacerlo. Otro mundo, ¿no? Vamos a cruzar el río a ver qué hay por el otro lado. Yo creo que la cascadita era esa, porque me dijeron, en cuanto sale del río se oye el sonido. Y es el único sonido que hay. Así que volvemos hacia atrás. Oi bo. Chao, Sunyan. Khoi sư mi. Mi. Thau mi. Tao mi. Chào. Good. Dilai. Dilai Lao. Ô đi lại chào hù khom Lào. Dilai. Lao nói nơ. Phalang. Phalang. Ô. Dilai Phalang. Dilai. Đi lại Phalang. Khopchai Lai. Sao mai đi. Khopchai Lai. Sí, efectivamente veo el pueblo desde aquí. Creo que es el principio del pueblo. Habrá que cruzarlo. Ese es el lado profundo, digamos, donde no va todo el mundo. Hay que lanzarse un poco más allá, conocer la gente. Por ejemplo, Tom, como yo he venido varias veces, pues ya nos conocemos, nace un poco una amistad, por decir algo, ¿no? Es muy pobre la gente a nivel material, muy pobre. A veces hay una pobreza bastante extrema para nosotros, occidentales. Pero no le falta de comer ni la felicidad, así como vive la gente, como veis en ese pueblo. Y hay mucha cooperación familiar, eso le da una fuerza tremenda. Y son generosos, muy abiertos, muy tranquilos. Es increíble, pero casi un choque cultural para nosotros, porque nosotros en Occidente tenemos la antítesis de eso. Estamos en una época histórica, creo yo, donde el individualismo está en su máximo, esa exaltación, ¿no? Cada uno piensa en sí mismo, en su trabajo, su dinero. Mira, aquí hay una niña guapísima que se me está acercando. Mira qué belleza. Sabaidi. Chao, Sunyan. Pin. Se llama Pin. ¿Lo ves? Están jugando allá con la cuerda. Están todo el día así. Eso es la escuela. Sí, con respecto a ese tema de salud, no es solo un problema económico, de infraestructura y gubernamental, es un problema a veces cultural, porque en Laos, aparte del budismo, hay unas creencias, una forma de animismo muy antigua, mucho más que el budismo. En muchas aldeas hay chamanes que tratan de solucionar el tema de salud con sus sistemas antiguos y no siempre funciona. En ciertas ocasiones hay accidentes muy graves. Otro tema débil es el tema de la educación. Educación en el sentido de la escuela, pero no la educación familiar, porque el nivel es muy bajo. Yo he hablado con niños, incluso adultos, que no saben ubicar Laos en un mapa. También he conocido profesores
o occidentales que viven aquí hace muchos años y me cuentan de que incluso los profesores muchas veces están desmotivados y no van a la escuela. Tienen un sueldo muy bajo de $100 mensuales y es bastante desastre todo. Esas dos temáticas son las más complicadas. Sin embargo, todos los demás funcionan muy bien. No hay estrés, crisis existenciales, no existen esas cosas. No hay preocupación por el futuro. La gente está muy centrada en el presente, en el ahora. La mayoría de la gente en Laos sabe cazar y pescar y es completamente autónoma. Mirad qué cosa. Dios. Mirad. Esto lo ha recogido desde el Titanic, con telas araña y todo. Y al final del pueblo hay un templecito, un monasterio, quiero decir, donde viven entre 7 y 10 monjes, me ha dicho mi amigo Kai. Muy pocos. Vamos a verlo un poquito. Se ve muy bien cuidado, como todos los templos. Es muy importante para ello el cuidado, la limpieza, que esté todo bien cuidadito, el hogar. Creo que algo que hace más especial un monasterio, aparte de la historia que tiene, todo el sentido filosófico, espiritual, ¿no?, y religioso, todo ese entorno hace que todo eso sea más especial aún. Bien, he vuelto a la guest house, me he duchado, me he quitado todo el polvo de encima. Cuando vas por las carreteras y más con la moto, bueno, con la moto caminando, en Laos te llenas de polvo, de arena y todo. Ha sido una buena aventura hoy en Banai, me ha encantado ver a Tom, lástima su mano, a ver qué hacemos con esa mano, se ve que no le apetece mucho moverse de ahí. Me preparo para estar otro día en Mangoi, mañana. Posiblemente voy a subir el río con una kayak, con una canoa, irme a alguna isla en el río y perderme por ahí y ver qué hay por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darme un buen like, que eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube y a mí también, hasta romper la tecla si hace falta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, os invito. Darle a la campanita para recibir toda la información y los vídeos que voy a subir. La ruta va a subir, esta ruta va a seguir bastante más, vamos a ir hasta el norte de todo, rozando China y Vietnam. Empezó en el sur extremo, en la frontera con Camboya. Seguirme por la red social como Andar la Vida y comentarme qué os parece todo esto. ¿Os gusta Laos? ¿Os ha gustado Mangoi? ¿Os ha gustado Banai?
os gusta la gente que encontramos en la naturaleza. Yo os espero siempre por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Chao.